días, Juan Carlos Monedero. Buenos días. ¿Hay crisis en Podemos? ¿Sabes que crisis es un concepto que viene del griego, de la medicina, que significa decisión? Es el momento en donde el cuerpo enfermo o sana o muere. Y por tanto los momentos críticos son los momentos donde se deciden cosas. En ese sentido, claro, hay crisis, te diría que desde que nació. ¿La crisis es organizativa, política o ideológica? Yo creo que en Podemos está todo bastante mezclado. Yo creo que Podemos tiene marcada la obligación de adelantar en sus comportamientos el tipo de sociedad que deseamos para España. No tiene mucho sentido que deseemos para afuera transparencia, participación, claridad, colaboración, amabilidad, y para adentro no lo cumplamos. Y en ese sentido, yo creo que todo lo que hacemos es una mezcla que debe estar bien trabada entre el qué y el cómo. Entonces, ¿no es usted de los que cree, como algunos compañeros de su formación política, que todo ha sido un invento de los medios de comunicación y de la izquierda? Los medios es como colgar una boñiga de vaca en un museo. La gente se va a parar a verla, incluso va a haber algún sesudo intelectual que haga una profunda reflexión sobre la condición estética de esa boñiga. Los medios de comunicación cogen cualquier realidad y, obligados como están a rellenar minutos u hojas, de repente construyen esa realidad como algo que va mucho más allá de lo que realmente es. ¿Qué esconde en realidad la destitución de Sergio Pascual? Ni siquiera Juan Carlos Monedero, que ha hablado siempre de forma nítida, no va a ser capaz de explicar a los ciudadanos qué hubo detrás, cuáles fueron los motivos reales de esa destitución. Pero lo ha dicho Pablo Iglesias. La Secretaría de Organización que llevaba Sergio se dejó de alguna manera devorar por la lógica partido. Y la lógica partido te termina comiendo, ¿no? Y terminas repitiendo, ¿no?, los comportamientos de aquellos a quienes combates. El hecho de que Sergio no se diera cuenta de lo que estaba pasando implicaba cierta parálisis por su parte. Es decir, no darte cuenta de que en mitad de un debate de investidura, donde está toda España esperando a ver qué ocurre, de repente la noticia sea un problema interno, es de un infantilismo intolerable. Y en ese infantilismo le afecta a Sergio, y yo creo que le afecta a toda la ejecutiva. Me hubiera gustado que no hubiera sido Pablo, sino que hubiera salido Íñigo, Carolina, Tania, todos diciendo esto no puede ser, hay que tomar una decisión, ¿no? Porque es evidente que en un momento en donde teníamos que dar respuesta a algo que nos tiene a todos los españoles, y me incluyo, cansados, ¿no?, que es un poco este debate eterno de la investidura, en ese momento donde teníamos que hablar de ese tipo de cuestiones, hay que hablar de nosotros mismos, y eso es intolerable, ¿no? Que un partido, en un momento donde se está debatiendo una cosa de Estado, ponga encima de la mesa que hay que hablar de nosotros mismos, es una cosa intolerable, es de una falta de lealtad. No a Podemos. Podemos es solamente una herramienta, es una falta de lealtad a un proyecto que están apoyando 5 millones de españolas y de españoles. Detrás, ¿no?, de esa deslealtad, por acción o por inacción, estaba Sergio Pascual. ¿Y estaba también Íñigo Errejón? Que yo sepa, no, pero sí que es cierto que Íñigo tiene que contrarrestar esa voluntad de algunos de repetir un esquema terrible como el de felipistas, guerristas, carrillistas, que pertenece a la vieja política española. Yo no soy nadie importante, pero yo no he permitido nunca que, ni cuando estaba en la ejecutiva, que hubiera monederistas, porque creo que solamente hay un proyecto. Y cuando alguien no tiene noticia de que hay alguien que está hablando en su nombre, eso tienes que frenarlo. Y yo creo que en ese sentido Íñigo sí que tenía que haber obrado, ¿no?, con mayor contundencia para establecer que no hay errejonistas en Podemos. Yo creo ¿Quiere decir que él mismo está alimentando el errejonismo dentro de Podemos? Yo no digo que él lo está alimentando, yo lo que digo es que él le corresponde dejar claro
que no existen ese tipo de familias, sobre todo, y esto me consta, porque no tenemos diferencias ideológicas. Es decir, que quizá lo más chocante, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido es que es un problema de crecimiento de partido, no es un problema ideológico. Es decir, todas las personas de referencia de Podemos comparten la lectura de que el PSOE es un partido atravesado de contradicciones internas, de que Pedro Sánchez, yo recuerdo que me suena un poco a Pablo Iglesias, ha mandado más mensajes a Pedro Sánchez que Julieta a Romeo, pero Pedro Sánchez sigue insistiendo en que él es un Montesco y Pablo Iglesias un Capuleto, y que por tanto su amor es imposible, y en esa confusión que tiene el pobre Pedro Sánchez como un Romeo enajenado, al final termina metiéndose en la cama con Hamlet, con Otelo, hasta con las brujas de Macbeth. Esa confusión del Partido Socialista la compartimos, ¿no? ¿No ha habido en ningún momento en Podemos un debate sobre qué posición o qué apoyo debía de prestar Podemos al Partido Socialista? Ha habido discusiones, por supuesto, sobre cuáles eran las estrategias a adoptar, pero todos sabemos, ¿no?, insisto, que el Partido Socialista es un partido mandatado, ¿no?, por unos varones que están más interesados en defender su planteamiento personal, su suerte personal, que no los intereses de España. Y hemos visto que Pedro Sánchez, cuando quiere hacerse valer, es echándole pulsos a los varones, y al final llegan a acuerdos. Es decir, Susana Díaz decide nombrar a Pedro Sánchez y no a Madina, hacerle secretario general, y es Pedro Sánchez el que dice, bueno, ya que soy secretario general voy a ser también candidato a la presidencia del gobierno, y el partido le dice, no, eso no te hemos mandatado para eso, y él dice, ya, pero lo voy a hacer igual. Entonces resulta que hemos estado viviendo durante todos estos meses la ópera bufa, donde Pedro Sánchez encontraba sus principales enemigos dentro del Partido Socialista. Entonces es muy complicado que tú te sientes a negociar con alguien que lo único que busca es expulsarte y al mismo tiempo echarte la culpa, porque es lo único que le van a permitir sus varones. Pedro Sánchez está buscando su salvación personal, que solamente pasa, como Rajoy, solamente pasa por gobernar. ¿Y dónde está Íñigo Errejón en esta escena que usted dibuja? Íñigo... ¿Va a ser capaz de entender que hay que avanzar en otra dirección? Yo conozco a Íñigo desde hace muchos años, porque fue uno de mis alumnos más brillantes. Y yo creo que Íñigo es una persona muy realista. Yo creo que una de sus grandes virtudes, y a veces uno de sus grandes defectos, es su realismo. Creo que frente a las posiciones de la izquierda tradicional, que se dejan guiar por las pasiones y por el vehemente deseo de un mundo mejor, Íñigo siempre se caracteriza por una frialdad analítica que le hace tener ese genio, ¿no?, y ese brillo. Pero también tiene que, creo, entender que ese genio hay que dialogarlo con los demás. Y seguramente a Íñigo le ha faltado, como él ha dicho muchas veces, poderse detener a pensar, ¿no? Él se quejaba últimamente, me lo ha comentado muchas veces, que necesitaba parar, ¿no?, y pensar. Yo creo que este fin de semana, que le invitaron a la Asociación Británica de Ciencia Política a dar la conferencia inaugural, yo creo que ese tipo de cuestiones a él lo reubican, ¿no?, muy bien, ¿no?, porque yo creo que tanto Íñigo como Pablo, y creo que como yo, somos académicos, ¿no?, y los tres lo que nos gustaría es regresar, ¿no?, a la reflexión. Yo creo que soy el más afortunado porque he logrado, ¿no?, poder dedicarle más tiempo a la reflexión, más tiempo a la academia que ellos, pero me consta que cada vez que ellos se agarran a un libro, cada vez que ellos pueden pararse a pensar, vuelven a recuperar un poco todo eso que ha significado Podemos desde un principio. Una de las cosas que tiene que caracterizar
Podemos respecto de los demás partidos es que aquí nadie tiene que aferrarse a los cargos, que dimitir es una cosa muy democrática y que hay que hacerla con bastante rutina, que tenemos que entender cuando hemos agotado una etapa y hay que empezar otra, que tenemos que aprender que a veces hacemos las cosas bien y se nos tiene que reconocer y a veces hacemos las cosas mal y también hay que reconocerlo. Yo creo que Íñigo es un puntal necesario de Podemos. Creo que él también lo sabe y cuando alguien se sabe muy importante tiene que aplicar aquello de cada cual según sus posibilidades. Por tanto, Íñigo, que viene de una tradición, ¿no?, emancipadora, sabe que tiene la obligación de seguir entregando a Podemos lo mejor de sus capacidades. ¿Está de acuerdo entonces con Colau? Que claro, Podemos ha traicionado los movimientos sociales de los que se nutrió para llegar a las instituciones. Hay una parte de la afirmación de Ada que es correcta y otra ha salido ella misma a decir, cuidado, no digáis que estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Porque si uno ve realmente lo que dijo Ada Colau, lo que ella dijo lo sostiene igualmente Pablo, Íñigo o yo, sin ningún tipo de problema. Los partidos políticos, por definición, son incapaces de responder a las demandas plenas de los movimientos sociales, pero le pasa a Ada, con la plataforma de afectados por la hipoteca, siendo alcaldesa de Barcelona. Si el problema no es que los partidos traicionen a los movimientos sociales por ser representativos, el problema es que te olvides de que eso es así. Yo creo que hay que entrar siempre en la democracia representativa con cuidado, porque seguramente hace 20 años había muchos idealistas dentro del Partido Socialista. Yo creo que había algunos que eran un fraude desde el comienzo, ¿no? Yo estoy convencido de que Alfonso Guerra era un fraude desde el comienzo, ¿no?, con esa necesidad de presentarse como un experto en teatro, un experto en Mahler, ¿no?, como un radical. Yo creo que todo era parte de un cuento, de una estrategia, ¿no?, diseñada desde el comienzo, igual que Felipe González desde el comienzo creo que también es un fraude y ahí yo creo que queda demostrado por su conversión, no en un expresidente de todos los españoles, sino en un lobista que trabaja allá donde le paguen, sea en México, sea en Venezuela. ¿No le reconoce ninguna aportación a la historia de este país a Felipe González? En el comienzo, Felipe González fue capaz de representar un ánimo de cambio de este país. Y creo que en ese sentido Felipe González se nutrió, ¿no?, de esa energía hermosa que tenía este pueblo. Pero creo que, mira, Esther, Franco asesinó a 150.000 españoles y los enterró en fosas comunes, en zanjas y en cunetas por defender la República. A los españoles que pudieron salir de España y pelearon contra el fascismo los condecoran. Tienen calles, tienen placas en Francia, en Italia, en Alemania. Y el antifascismo en Europa es el ADN de la democracia. Aquí ser antifascista es ser miembro de una tribu urbana. Y Felipe González es responsable de que se nos hayan muerto miles de viejos y viejas sin darles las gracias por haber luchado contra el franquismo, por haber estado en la cárcel, por haber dado la vida a sus familiares. Felipe González nunca les reconoció como víctimas. Y yo creo que eso hace de ese señor un profundo fraude. Creo que Felipe González sirvió de espejo de lo mejor de este país, de la gente, que se lo jugó casi todo para acabar con la dictadura, pero creo que no estuvo a la altura, de modo alguno. Después de, vamos a la investidura, después de esta crisis o debate interno de Podemos, ¿usted diría que estamos más cerca o más lejos de las elecciones generales? Como vengo diciendo, Pedro Sánchez es como en el patíbulo, ¿no? Es un condenado a muerte que recibe una posibilidad de indulto a cambio de una misión suicida, ¿no? Y entonces empieza a jugar, ¿no?, por todos lados a ver si consigue su salvación. Pero yo creo que enredando, ¿no?, y de alguna manera volviendo a contaminar la política. Yo creo que hay una cosa terrible en lo que está ocurriendo y es que es una guerra de desgaste. Y en las guerras de desgaste siempre
el perjudicado es el pueblo. Y siempre las guerras de desgaste las ganan los generales mediocres. Yo creo que por eso en esta guerra de desgaste está muy a gusto Rajoy, creo que en esta guerra de desgaste está muy a gusto Sánchez y creo que en esta guerra de desgaste está muy a gusto Rivera. Creo que está el pueblo disgustado y yo me considero parte de ese pueblo que está hasta las narices, ¿no?, de esta guerra de desgaste, y creo que quien tiene más que perder es Podemos, porque es una fuerza política que nace para no ser rehén de estos juegos palaciegos, de estas intrigas y de estos dimes y diretes. Yo creo que la solución es sencilla, ¿no? Habría que preguntarle a Pedro Sánchez: oye, Pedro Sánchez, si es tan bueno el acuerdo programático que has hecho con Rivera, ¿por qué no lo presentaste a las elecciones? Entonces, si el Partido Socialista no presentó a las elecciones el programa que ha pactado con Rivera, hay que decirle a Sánchez: no mientas y no digas que este es un programa maravilloso, porque si fuera tan maravilloso lo hubieras presentado a las elecciones. Y por tanto, tienes que decidir si eres el último socialdemócrata con un poquito de coraje, que no se entrega en los brazos de la derecha, como ha hecho el Partido Socialdemócrata Alemán con Merkel, lo que hizo la socialdemocracia con Berlusconi, lo que hizo la socialdemocracia griega con Papademos, es decir, que asuma como socialdemócrata el coraje que en algún momento representó gente como Olof Palme y se atreva a un gobierno que le ponga freno a este terrorismo financiero que está marcando la Troika. ¿Realmente no le teme Podemos a unas nuevas elecciones? ¿No hay un riesgo de pagar en las urnas esta situación de bloqueo en la que el Partido Socialista trata de responsabilizar a Podemos? Cuando se sinceran las cosas, yo creo que no hay riesgos. Una cosa que ocurre, por ejemplo, con la memoria en este país. Los que entendemos que en España no va a haber democracia hasta que no recuperemos la memoria, ¿no? Es decir, esa mentira de que España se acostó franquista y se levantó demócrata, ¿no? La impunidad de la política, la impunidad de Rita Barberá, la impunidad de Esperanza Aguirre, la impunidad de la Red Púnica, de la Red Gürtel, la impunidad de Cristina Cifuentes, que es cargo político desde el año 95, creo recordar, y ahora parece que es la regeneración. Toda esa impunidad de la política española es un trasunto de la impunidad que arrastramos de la transición. Unas nuevas elecciones yo creo que son también un test de corresponsabilidad. En unas siguientes elecciones, si las hubiera, yo le preguntaría a los votantes del Partido Popular si son conscientes de que están dando un sí a Rita Barberá, a la Red Púnica, a Taula, a la Gürtel, a todos esos cientos de militantes del Partido Popular inmersos en causas, al sinvergüenza que se robó el dinero de la cooperación, a Rato, a Bárcenas. Bueno, los votantes del PP tienen que saber que si vuelven a votar al Partido Popular están dándole su apoyo personal a esa cuerda de sinvergüenzas. La gente que vote al Partido Socialista va a ir a votar sabiendo que el Partido Socialista no tiene ya ningún tipo de principios, que es capaz de pactar con quien haga falta con tal de estar en el gobierno. Es decir, que se comporta... El Partido Socialista no tiene principios, ¿por qué Podemos le ofrece un gobierno de coalición? Termino, que se comporta como una empresa. Quien vote a Ciudadanos debe saber igualmente que Ciudadanos es un partido donde Rivera mira por la mañana si llueve o se hace buen tiempo y se pone un pantalón corto o una gabardina y no tiene ningún tipo de problema. Incluso si hace falta, sale desnudo, ¿no? Y al mismo tiempo Podemos tiene que enfrentar toda la discusión que hemos tenido y nos va a obligar a explicar muchas cosas. Nos va a obligar, en caso de que haya nuevas elecciones, a dar cuenta de cómo es la estructura territorial de España que queremos. Y eso va a suponer, sin duda alguna, un reto. Vamos a tener que explicar, ¿no?, nuestras crisis de crecimiento y vamos a tener que explicar otra vez la importancia, ¿no?, de la calle. Nosotros siempre crecemos en las elecciones. Nosotros en las campañas electorales es un espacio donde nos podemos explicar muy bien. Que es lo que yo siempre argumento: bueno, si nosotros nos explicamos tan bien en las elecciones porque estamos en la calle, ¿por qué no estamos más en la calle? En los últimos 2 meses hemos escuchado a Podemos prácticamente solo desde el Parlamento. De repente la propia
las propias facilidades que te presta el Parlamento para expresarte, para que los periodistas tengan micrófonos, para que sepan todos dónde ir. Bueno, esa propia facilidad arquitectónica hace que al final ya solamente des declaraciones desde el Parlamento. Pero no era que somos una fuerza política diferente, no es cierto que somos un partido solamente por imperativo legal. Yo creo que si no estamos muy atentos, ¿no?, a lo que ocurre fuera de las instituciones, terminaremos por ser parte de las instituciones. Y yo creo que dentro de Podemos nos ha faltado ese debate.